Hi, Hello, can you hear me? hello. Yes. Yes. Okay, welcome to this new lesson. Welcome. Ahora sí, vamos a empezar el siguiente nivel después de esta lección y la siguiente. En 2 clases terminarías el básico 2 en cualquier instituto. Ya has terminado el básico 1, que son 18 clases, y a partir de esta y la otra terminarías el básico 2. A partir de esta y la otra clase, John, ya no tendremos más clases de gramática. Vamos a tener puras conversaciones, ¿ok? Sí. Entonces, esta clase y la siguiente son muy importantes porque veremos gramática. Entonces, tú tienes que practicar, 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 nada más. A partir de estas 2 clases, full speaking, te vamos a ver conversaciones, situaciones, ¿no? Para ir al restaurante, que vamos a usar al mismo tiempo. Entonces, comencemos. La clase está siendo grabada. 3, 2, start. En la clase anterior, nosotros aprendimos todo lo que tenía que ver con el verbo to be, ¿cierto? ¿Te acuerdas que Homero mandaba los archivos y le llegó a todos los verbos, pero no le llegó a quién? Al verbo to be. Entonces, el día de hoy vamos a aprender esas reglas, esos archivos que se enviaron a todos los verbos, ¿ok? Entonces, comencemos. La primera regla, ¿qué me dice? La primera regla me dice lo siguiente. Voy a empezar aquí con la estructura. Present simple. Present simple. Present simple. ¿Cuándo voy a usar el present simple? Sencillo. Voy a usar el present simple cuando yo quiera hablar de habits, cuando quiera hablar de hábitos, cuando quiera hablar de routines, cuando quiera hablar de las rutinas, cuando quiera hablar de permanent situations, cuando quiero hablar de situaciones permanentes, cuando quiero hablar de facts. ¿Qué cosas son facts? Los facts son hechos, ¿ok? Carlos, ¿qué es un hábito? Para mí el hábito es lo mismo que una rutina. No. Un hábito es algo que tú haces porque te nace, pero una rutina es algo que tú haces diariamente, pero no es que te nazca. Por ejemplo, I go to school every day. Yo voy a la escuela todos los días. Esto viene a ser una rutina o un hábito. Viene a ser una rutina. ¿Y qué vendría a ser un hábito? Un hábito vendría a ser I play soccer with my friends on Mondays. Yo juego fútbol con mis amigos los lunes. Un hábito que me nace. ¿Qué es una situación permanente? Es algo que probablemente creas que no va a cambiar, ¿ok? Y también para situaciones que no cambien. Por ejemplo, I am from Perú. ¿En algún momento yo dejaré de ser de Perú? No. No. Entonces, situación permanente y un fact. Un fact es un hecho. Por ejemplo, the earth, the earth rounds around the sun. Dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto es verdadero. The Ujú. cats bark. Los gatos ladran. Eso es falso. Entonces, para cualquier enunciado que quiera decir, ya sea verdadero o falso, utilizaré el presente simple. Cuando quiera hablar de situaciones permanentes, presente simple. De rutina y hábitos, algo que hago diariamente, ya sea porque me nace o porque no me nazca, presente simple. ¿Se entendió el uso, verdad? Yes. Listo. Entonces empezamos con la estructura. ¿Ok? La estructura es sencilla. Como tú sabes, las oraciones en inglés que usaban primero, un subject, luego un verbo y luego el objeto Complemento. complemento. Muy bien. Entonces, ¿me te das cuenta que era lo mismo? Ahora voy a poner los subjects, mis pronombres. Are you, we, they, he, she, it. Are you, we, they, he, she, it. Luego tengo que poner un verbo. Ahí está. Voy a poner el verbo jugar. Play. El verbo jugar es play. Ahora voy a decir soccer. Ok, entonces, ¿cómo digo? Yo juego fútbol. I play soccer. ¿Tú juegas fútbol? You Yes. play soccer. Ahora, ahora aquí es donde llegan estas reglas que mandaron los archivos. Ok, entonces, ¿cuál es la primera regla? Regla número 1. Me dice, si trabajo con he, con she y con it, al verbo
le agrego la S. Entonces, mira, si trabajo con he, con she, con it, al verbo le agrego la S. Entonces voy a tener I play. ¿Qué más? You play, we play, they play. ¿Y cómo sería con he? He plays. Places. Y con she plays. Y con it plays. Sencillo. Ahí está. Entonces dice, si trabajo con he, con she, con it. Ahí está. Entonces lo primero que tengo que hacer es agregar la S. Entonces dice, acá voy a poner rules. Rules. Solamente si trabajo con he, con she, con it. La primera regla me dice que al verbo le agregue la S. Como ya has visto, por ejemplo, al verbo play, le agregué la S. Solamente aplico la regla si trabajo con he, con she, con it. La regla número 2 me dice que si el verbo termina, terminar es en, si el verbo termina in, consonant, en una consonante, más la Y, que tengo que hacer? Drop la Y y le agrego IES. Por ejemplo, de study. ¿Te das cuenta que study antes de la Y está la D? Ujú. Studies. Allí tendría que ser studies. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, si digo I play, you play, entonces le voy a poner aquí. ¿Cómo sería? I. A ver, lo voy a cambiar. I study, study. Un más, study. Aquí le cambia studies, Study. studies, studies. Recuerda que estas reglas solamente se aplican si trabajo con he, con she y con it. Y la tercera regla, que es una sencilla, dice que si el verbo termina en SS, X, O, S, perdón, Z, SH, CH, le agrego la ES. Por ejemplo, el verbo lavar sería washes, washes. Igualito. Dice que si el verbo termina en SS, X, O, Z, SH, CH, le agrego ES. Y la última regla, que es la más sencilla de todas, dice que si trabajo con have, que lo transforme a has. ¿Se ha entendido, John, la explicación? Yes. Entonces, imagínate que quiero decir, mira, María mira televisión. Quiero decir que María mira televisión. María en inglés va a seguir siendo María. ¿Cómo se dice mirar en inglés? Look, Watch, look, watch, watch. watch, Look. watch TV, watch TV. Ahora, ¿qué regla aplico? ¿Qué pronombre reemplaza a María? ¿Te acuerdas en tu mente? Sí, she. Sí. ¿Aplico regla o no aplico regla? Sí. Sí, aplico regla. ¿Qué regla aplicaré por descarte? ¿Es la 4? La No. ¿Es 3. la 3? Le agrego es. Por lo tanto, como digo que María mira televisión, María watches TV. ¿Se entendió? Sí. Yes. Ahora, una pregunta, Carlos. ¿Cómo se dice mirar en inglés? Mirar en inglés se dice watch, se dice look y se dice see. Este mirar es de que tú miras porque no lo puedes evitar. Por ejemplo, yo estoy caminando y en I see a dog y veo un perro. I see a dog. Veo un perro. Yo no quiero ver el perro se me cruza y por eso lo veo. No lo puedo evitar, es parte de mi sentido. ¿Se entendió? Sí. Sí. El look, miras porque diriges la mirada. Te digo, hey, look at the door. Mira la puerta. Look at the door. Diriges la mirada. ¿Ok? Y el watch es mirar, pero te concentras. Por ejemplo, cuando tú miras televisión, ¿tú diriges la mirada nomás? No, tú prestas atención, ¿cierto? Ok. Esa es la diferencia entre watch, look and see. ¿Se ha entendido? Yes. Yes. A ver, otro ejemplito. Vamos a hacer aquí otro ejemplito. ¿Cómo dirías lo siguiente? Él, él hace la tarea. Recuerda que hacer la tarea es do the homework. ¿Cómo Mm, sería? mm, he. He
Pregunta, ¿uso regla o no uso regla? Mm, ¿Qué opinas? ahí no ¿Cómo se sería. dice hacer? ¿Cómo se dice hacer en inglés? Ah, do the homework, ¿cierto? Ok. Perfecto. Ah, do, el verbo es do. El verbo es do, porque do es hacer. Pregunta, Ujú. ¿usaré reglas o no? Sí, el Sí, 3. porque trabajo con he. Ahora, ¿qué regla aplico? ¿La 4, la 3, la 2 o la 1? La 3. La 3. Entonces, ¿cómo se dice? Él hace su tarea y Dos. das, Sí, dos. Homework. das the homework. ¿Cómo digo? Yo tengo una computadora. I ¿Cómo se have a dice yo? computer. I have a computer. ¿Uso regla o no uso regla? No. No, porque trabajo con I. ¿Cómo digo? Ella tiene una computadora. She has a computer. Exacto. Sería she has Your. a computer. Entonces, ¿se ha entendido la primera parte? Yes. Yes. Entonces, este era uno de los archivos que el presente simple mandó para todos los verbos, excepto ¿para quién? Para el verbo. Para el verbo to be. ¿El verbo to be aplica esas reglas? No. No. ¿Ok? Ahora, esta es la forma afirmativa. Ahora, Carlos, ¿cómo sería la forma negativa? A la forma negativa u otra de estructura gramatical. Dice que al verbo, al sujeto, le agrego un auxiliar y al auxiliar le agrego la palabra not. Luego de que agrego la palabra not, agrego el verbo. Entonces sería algo como esto. Pongo acá mi subject. Ahora, tengo que aprenderme qué auxiliares son. Según las reglas gramaticales, los auxiliares que trabajan con I va a ser los siguientes. Tenemos aquí a, va a ser do. Y para he, para she, para it, va a ser el auxiliar, va a ser Las. das. Carlos, ¿qué significa el auxiliar? El auxiliar no tiene significado. Solamente es una palabrita que existe. No significa nada. Luego de esto le agregó el not. Y luego mi verbo. Pero este verbo, ¿usará reglas o no usará reglas? No reglas. En su forma base. No usa reglas. ¿Ok? Entonces si antes era así, ¿no? Play, 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 play. Aquí era plays, aquí era plays, aquí era plays. Ya no. Para todos es igual. ¿Y por qué para todos es igual? Porque ¿qué estoy usando? Estoy usando el auxiliar. Entonces voy a pegar aquí. Oh, Jesus, what happened? Listo. Y para todos es el mismo. ¿Se entendió? Ok. ¿Deseas que repita alguna parte? Sí, la primera regla de ver los verbos. Ah, ok. La primera regla me dice que, o sea, si no es la 4 ni la 3 ni la 2, le agregas la S de frente. Por ejemplo, si yo digo play, ¿play será la 4? No, No. ¿Play termina en S, S, X, O, Z, S, H, C, H? no. No. ¿Play termina en consonante más Y? Por lo mm, tanto, ¿cuál va a ser la 1? ok. ¿Se entendió? Sí. Solamente existen estas 4 reglas. ¿Alguna consulta sobre el negativo? Miren, el negativo, ¿uso reglas? No. No. Tenemos que aprendernos algo que nos va a servir durante todo el curso. Dice que cuando, cuando uses algún auxiliar, nunca usarás reglas. Ahí está. Cuando uses algún auxiliar, nunca usarás reglas. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es auxiliar, te viene a ayudar. Entonces, en negativo, cada vez que tengas algún auxiliar, porque está parte de la estructura, nunca uso reglas. ¿Se entendió? Sí. Yes. Yes. Ahora, en inglés, nosotros aprendimos que podemos juntar el auxiliar con el not. Y tenemos como caso, el primero tenemos el don't y el That's doesn't.
Veamos algunos ejemplos. Primero quiero decir esto, mira. Carlos juega fútbol. ¿Cómo digo que Carlos juega fútbol? Sencillo. Pongo Carlos en mi mente. Carlos, ¿qué pronombre reemplaza a Carlos? He. 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 Entonces voy a poner jugar. Ah, jugar es play. Pregunta, ¿usaré reglas? Yes. Sí. Ah, ¿por qué? Porque trabajo con sí. Soccer. Excelente. Ahora quiero decirlo en negativo. Ah, en negativo es sencillo. Sería Carlos does not play. Does not play soccer. Ah, pero Carlos también me enseñó que puedo unirlo. En lugar de decir does not, puedo decir Yes. doesn't play soccer. Para negativo solamente se usa, ¿no? El Sí, das. para negativo el does not y el doesn't, que es la contracción del does con el not. Ujú. ¿Qué significa este? No, no tiene significado, no significa nada el auxiliar. Solamente es una palabra que se le agrega. A ver, prueba de fuego. Prueba de fuego, este John. ¿Cómo se dice María hace la tarea? Ya vimos hace poco, María hace la tarea. ¿Cómo os digo María? María María, sería María, obviamente. En tu mente, ¿qué pronombre reemplazaría a María? she, She. Ahora, ¿cómo se decía hacer la tarea? El verbo hacer la tarea sería do do, the homework. pongo, Pregunta. Pregunta, ¿cuál es el verbo ahorita aquí? El verbo es do, el do. Pregunta, ¿usará reglas o no usará reglas? sí, Sí, ¿qué regla sí, usará? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? la tres, La 3. Entonces sería María das the Juan, homework. Pregunta, ¿este María es mi su? gato, ¿Este das qué cosa es? el verbo, Verbo. ¿Y este the homework es el complemento? mento, Ahora quiero negar, quiero decir que María no hace la tarea. ¿Cómo sería entonces? Sería María en tu mente. ¿Qué pronombre? She. Luego de poner el pronombre, ¿qué sigue? El auxiliar. ¿Qué auxiliar trabajaría María? she, El das. El das, does not, ¿cierto? sí, Y luego es, hacer la tarea se dice do do, the homework. Pregunta, pregunta, este María, ¿qué viene a ser? Mi sujeto, sujeto. Este does not, este does, ¿qué viene a ser con el not? verbo, El auxi. la suya, Y este do, el verbo, el verbo. Este viene a ser el complemento. Entonces, ¿cómo se dice María no hace la tarea? Digo, María does not do the homework o María doesn't. yes, ah, ¿Te ha entendido? yes, 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 Excelente. ¿Estás copiando? ¿Necesitas tiempo? sí, ahorita, Okidoki. Okidoki. eso viene en el PDF también, ¿no? Sí, esto viene en tu PDF que te voy a enviar. Ahí está. Pero en el segundo PDF que me mandaste no salió lo de that, it, that, this. Ah, lo del DAT no lo expliqué en el PDF, sino lo expliqué en la clase. Ujú. Ok, a ver, ahora le voy a tomar un screenshot de la clase y te lo envío. Ok. No te preocupes. Ok, entonces ya terminamos la forma. A ver, un desafío para ti. ¿Cómo se diría Pedro tiene un carro en inglés? Sería Pedro. ¿Cómo se dice tener en inglés? Tener se dice have. Ok. ¿Cómo digo que Pedro tiene un carro? ¿Te acuerdas? Ujú. Pedro have a car. Muy bien. Pero ahora el have. Ah, el pronombre que podría reemplazar a Pedro es he.
Por lo tanto, sería Pedro has a car. ¿Y cómo sería en negativo? Pedro does not have a car. Porque el verbo va en su forma base. Ahora lo junto y digo, Pedro doesn't have a car. ¿Se entendió, John? Yes or not? So, Vale. Ok. so, está desactivado el audio, no sé por qué. Ok. Ok. Ahora sí se entendió. Pedro doesn't have a car. Pedro does not have a car. ¿Cierto? Sí, Perfecto. es- Y ya hemos terminado la forma afirmativa y negativa. Ahora viene la interrogativa. La interrogativa es sencilla. Vamos a iniciar con el auxiliar, luego el subject, luego mi verbo, obviamente en su forma base. ¿Y por qué en su forma base? Porque tengo un auxiliar. Y yo he dicho que cuando tenga auxiliar, nunca uso reglas. Entonces empiezo los auxiliares que existen son dos, tú y das. Voy a poner el subject, aquí voy a poner I, you, we, and they. Y para el próximo con das voy a poner he, she, it. Obviamente después tendré que poner mi verbo en su forma base. Aquí voy a poner play, soccer y mi question mark. Carlos, ¿y cómo se responde? Tienes que decir yes, pongo mi sujeto, más mi auxiliar, o pongo no, pongo mi sujeto, más el auxiliar en negativo y en contracción. Ujú. Veamos algunos ejemplos. Yo te pregunto, ¿do you play soccer? Yo te respondo, yes, I do. O te respondo con no, I. Don't. No, I don't. ¿Qué pasa si te pregunto, does she do the homework? Y me respondes, yes, she Yes, does. O no, she doesn't. doesn't. Es muy parecido a lo del verbo to be, solamente que aquí tengo auxiliares. Ujú. Pregunta, ¿se ha entendido? Sí, yes. Yes. A ver, vamos a practicar un poco para luego avanzar con el siguiente tema. A ver, one second. Aquí está. Ok. Ok, empecemos. Voy a compartir mi pantalla. Tun, tun, tun. Yes. Ok, John, te voy a habilitar el acceso a mi computadora. Ok, 3, 2, 1, start, John. Empieza. Before school, antes de la escuela, ella, brush, cepillarte. ¿Qué sería? ¿Brush o brushes? Brushes. Mm, Brushes. Brushes. Dale clic en brushes. Brushes, porque dice she, brushes. Se me olvidó. It, 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 it goes. Stupid. he, He has. he has. I study. Study. They They, do he comes. Comes es peinarse. peinarse. She
She gets. Get dressed es vestirse. Get dressed. Come es venir. Y comes. Excelente, John. A ver, voy a mandarte otro. Antes de ir a lo siguiente. Ok, otro que está muy sencillo. Ok. Carla. Ok, John, empieza. 3, 2, 1, start. Carla. Doesn't eat. Your brother. ¿Qué pronombre reemplaza your brother? He. No, tu hermano, he. He, ¿no? He, porque es su nombre, he. Entonces, ¿con qué auxiliar? Ajá, trabajaría con el does. Muy bien. Y abajo te dice no, no que no, he doesn't. Buen trabajo. No, yo like sick. Ujú. I do not read magazines. It says you. Perfecto, perfecto. Entonces, nos vamos a quedar allí en gramática y vamos a iniciar ahora la práctica. Voy a escribir todo en el pizarrón para que luego lo pueda pasar a un PDF. ¿Ok? Entonces empezamos con el primer desafío, John. ¿Cómo se dice yo no sé cómo llegar al hospital? Esa es primer desafío. ¿Cómo diría que yo no sé cómo llegar al hospital? Digo, I don't, I, I don't I don't, I don't care. know. I No. don't know How. how to, yo no sé cómo llegar al hospital. ¿Cómo se dice ir? O cómo ir. Yo no sé cómo ir al hospital. Vamos a cambiar. Yo Go. no sé cómo ir al hospital. Ir. I don't know how to Go. go al hospital. To the, Hospital. to the hospital. ¿Ok? Entonces, tú lo que dirías es, I don't know how to go to the hospital. Hasta aquí estamos juntos, ¿verdad? Mm, eso lo sé lo he llevado, pero no sé el por qué, no sé. ¿Cuál no El, sabes el por qué? el tú que le den el to. ¿Este tú?
Ajá, esos dos. Ah, To. porque por ejemplo, go significa ir, pero ir a algún lugar se dice go to. Ir a algún lugar va a ser go to. Mm, ok. ¿Alguna otra consulta que tengas que te surja? No. No, siempre va a ser el go to. Carlos, ¿y este go de how to? Ah, es que es cómo. Cómo siempre va con el to cuando vas a unir como un verbo. ¿Ok? Entonces, acuérdate. WH questions, más un qué, más el to para unirlo con un verbo. ¿Ok? Por ejemplo, mira, WH question más el to para unirlo con un verbo. ¿Cómo sería? Digo, yo no sé, o yo sé qué quieres. ¿Cómo digo que yo sé qué quieres? I know. I know what. I know I know what, what what you, you what you want, ¿cierto? Y como digo, yo, yo sé, yo sé qué comprar. I know. I know what to But buy. Analicemos. Después de un double question, tengo un verbo que utilizo to. el to. Pero cuando tengo un sujeto no pasa nada. ¿Se entendió? Or not. No. No lo entiendo en el primer ejemplo. En el primer ejemplo dice, yo sé que tú quieres, pero en el siguiente dice, yo sé qué comprar. A ver, voy a cambiar. Yo sé que tú, yo sé, a ver, vamos a cambiar aquí. Mira, vamos a ver otra oración. Quiero decir, yo sé que tú, yo sé que tú quieres comprar. ¿Ok? Yo sé la cosa. Yo sé qué cosa. Yo sé que tú quieres comprar. ¿Cómo sería? I know what you want to buy. ¿Cierto? Yes. Ahí está. I know what you want to buy. Y el otro sería, yo sé qué comprar. Sería I know what to buy. Porque recuerda lo siguiente, John. Después de los W questions, cuando quieras poner un verbo, lo tienes que unir con el tú. Si tú no lo unes con el tú, estaría mal. ¿Se Eh, entendió? Carlos, en el primer ejemplo, tú has puesto yo sé qué quiere, y tú has puesto Yo I know sé qué quiere. what you Ah, want. ok. ¿Por qué puse el you? Porque si yo digo, yo sé qué quiere, pero yo sé qué cosa, yo sé qué quiere, pero ¿quién? Obviamente que tú. Yo sé que tú quieres. Y cuando me refiero aquí, me refiero, yo sé qué cosa tú quieres. ¿Se entiende? Yo sé Mm, qué tú quieres. Yo sé qué cosa tú quieres. I know what you want. ¿Se yo entiende? lo entiendo como yo sé qué quiere, pero a una tercera persona, o sea, a un él, por ejemplo. Pero Yo no, sé. si tú dices que fuera él, sería yo sé que él quiere. Ujú. Pero cuando digo, por ejemplo, yo te digo, ¿cómo estás? O te digo, ¿cómo estás tú? Ahora, Se sobreentiende. Si te digo, oye, yo sé que quieres, o yo sé que tú quieres. Pero si me refiero a un hombre y digo, ah, yo sé lo que él quiere. ¿Se entiende? ok. Y como digo, yo sé lo que él quiere, diría algo como, I know what him want. Him, Him. ¿Te diste ok. cuenta? Him. Ok. Entonces, ahora, volvamos aquí al inicio, al inicio. Dice, I don't know how to go to the hospital. ¿Cómo se traduce esto? Como yo no sé cómo. Acá hay un verbo, ¿no? Como ir a Hospital, al hospital. hospital. Entonces, por favor, lee la oración tú. En inglés, Sí. I don't know how, I don't know how to go to the hospital. Muy bien. I don't know how to go to the hospital. Lo voy a escribir más abajito. Sería como que I don't know how to go to the hospital. Muy bien. Aquí está la oración. La he vuelto a escribir. La voy a hacer un pelín más grande.
Perfecto. Perfecto. Entonces, nosotros normalmente vamos a hablar así, ¿no? I don't know how to go to the hospital. Pero déjame decirte, John, que los nativos es poco probable que lo digan. Pueden decirlo, sí. ¿Y por qué es poco probable? Porque ellos normalmente cambian su pronunciación. Por lo cual, tú vas a tener que aplicar las reglas que te voy a enseñar en este momento. Y las vamos a aplicar aquí. Regla número 1. ¿Qué me dice la regla número 1? Si tienes una D o una T entre sonido de vocales, quiero que la pronuncies esa T o D como una R, como una R. Por ejemplo, la palabra Carolina. ¿Ok? Listo. Primero, en esta oración encuentras alguna palabra que tenga una T o una D entre sonidos de vocales. Sí, casi al ¿Cuál? final. El hospital, ¿cierto? Ujú. Se dice hospital. Ah, la T entre sonidos de vocales. ¿Por qué? Porque es hospital. Es algo como así, mira. Hospital. Ah, hospital. Ah, hospital. Entonces Carlos quiere que la pronuncie. Lo voy a dejar esto aquí. Carlos dice, aplica la T entre dos sonidos de vocales. Suena como R. Entonces, por ahora, ¿cómo se dirá hospital? Hospital. Hospital. A ver, di hospital. Hospital. Muy bien. ¿Habrá alguna otra parte donde puedo aplicar esta regla? En go to. En el Go. go. Ok. Esta palabra se pronuncia así. Se pronuncia como que go, Ahora. Go. go. Y la palabra de acá, esta palabra, se pronuncia de dos maneras. Se pronuncia como tú, así como I go to, así como tú. Y la otra se pronuncia con la schwa, que la schwa vendría a ser como t, algo así. T, t, t. Suena como una A, t, ¿cierto? Sí. Ya, ahora, Carlos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú pronuncias palabra por palabra, esta palabra será pronunciada como tú. Por ejemplo, si yo quiero leer palabra por palabra, digo, I don't know how to go to the hospital. Pero cuando yo pronuncie rápido, lo voy a pronunciar de esta manera, como t, t. ¿Se entendió? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a unir este go to y encuentro algo, mira, lo pongo encima y ¿qué pasa? Que la T se encuentra entre qué Vocales, sonidos vocales. y por lo tanto, ¿cómo se pronunciaría como la Goura. R? Goura. Muy bien, Goura. ¿Habrá alguna otra palabra o juego de palabras que pueda aplicar la misma regla? Mm, how to. Muy bien, en este de aquí. ¿Por qué? Porque la primera se pronuncia algo como how, ¿cierto? Y la segunda como t, como t. Entonces, la T entre dos sonidos de vocales se pronuncia como R. Entonces, ¿cómo sería esto? How, jaura. ¿Estamos de Ahora. acuerdo, John? Jaura, Sí. jaura. ¿Habrá Ah, alguna otra parte donde yo pueda aplicar esta regla? En el principio, I don't. Al principio, I don't. ¿Cómo I don't. sería? I don't. I don't. Iron, ¿cierto? I Iron. don't. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Los nativos, esta palabra, lo dicen de dos maneras. Lo pronuncian como I, como el pronombre que es full form, o lo dicen como a. A. A Ah, ver, si yo digo a, ¿cómo voy a decir? Iron o Aaron. I don't. Pronuncia. Aaron. I Aaron. don't. Entonces, Mm, regla número 2. Si tengo una, a ver qué puse aquí. Si tienes, ahí voy a poner. Si tienes una D o una T entre sonido de consonantes, quiero que omitas el sonido. Mira, dice, si tienes una T o una D, ya no entre sonido de vocales, sino entre sonido de consonantes. ¿Cómo es eso, Carlos? Por ejemplo, voy a decir lo siguiente.
Must, por ejemplo, digo, he must be. Él debe de ser. ¿Te das cuenta que esta T, entre qué cosas se encuentra? Dos Entre el cosas. sonido de la S y el sonido de la B. Mira, must be. ¿Qué pasa? Lo elimino, ¿sí o no? Ujú. ¿Y cómo quedaría? Como Más bien. must be. Ahora es más natural, ¿cierto? Más bien. Must be. Ahora, mira aquí la palabra. Esta T, ¿entre qué se encuentra? De dos son. Entre el sonido de la N y el sonido de la N. No, don't, mira, suena como así, mira. Suena como don't, el otro suena como no, ¿cierto? Ujú. Y la T se encuentra entre qué? Entre dos sonidos de conso. Antes. Por lo tanto, ¿lo pronunciaré o no? No. Lo borro. Ahora, ¿cómo se pronunciará toda la oración completa, John? I don't know how to go to the hospital. Hospital. I don't know how to go to the hospital. ¿Te das Por- cuenta que suena totalmente distinto a decir I don't know how to go to the hospital, ¿cierto? Sí. I don't Es. know. Ahora, I para don't know. comprobar, nosotros utilizaremos nuestra vieja herramienta, el Pronunciation Checker. Voy a compartir mi pantalla para que tú también puedas ver. Buscamos el Pronunciation Checker. ¿Estamos de acuerdo aquí, cierto? Ok. Listo. Entonces, ¿para qué me sirve el Pronunciation Checker? Para lo siguiente, para ver si lo estoy pronunciando correctamente. Por ejemplo, yo digo, I don't know how to go to the hospital. Allí me entendiste perfectamente, ¿cierto, John? Yes. Si yo te digo, I don't know how to go to the hospital, y te das cuenta que la máquina también me reconoció o no. Ujú. Ahora, para yo ver si mi pronunciación es la correcta, voy a decir, I don't know how to go to the hospital, que suena totalmente distinto, ¿verdad? Yes. Veamos, veamos. Mm, I don't know how to go to the hospital. ¿Te diste cuenta que lo reconoció? Yes. Quiere decir que mi pronunciación es perfecta, porque digo, I don't know how to go to the hospital. Me la ha reconocido, que si digo, I don't know how to go to the hospital. ¿Te diste cuenta, John? Te voy a mandar Mm, la página y quiero que tú ok. digas el I don't know how to go to the hospital de Ah, manera como nativo. Quiero que compartas tu pantalla. Dame un segundo. Compárteme tu pantalla, por favor, y dale clic en el enlace que te envié. ok. ¿Ok? Pantalla, ¿no? Sí, dale screen, share screen y también el audio. O bueno, si no se puede. Mm, 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 mm. A ver, ¿pudiste? ¿No? Ok. Vale. Ajá, exacto. Baja un poquito. Listo. Ahora quiero que le des donde dice Start Recording. No me acuerdo la Y oración. I don't know. I don't know. escríbelo. A ver, escríbelo para que no te olvides. Donde dice Text to Speech, donde dice Text to Speech, ahí escribe la oración para que la leas, ¿no? Aplicando los trucos. I don't know how to go to the hospital. I don't know how to go to the hospital. Ok, ahora le das clic en Start Recording y lees la oración, pero aplicando los trucos, ¿ok? 3, 2, 1, start. I don't, Dale permitir. I don't know how to go to the hospital. Stop recording. Stop recording, dale stop. Ya miren, como No. puedes observar, tenemos un error en pronunciación. ¿Por qué? Porque te reconoce el hold up. Quiere decir que estás pronunciando mal esto, ¿sí o no? ¿Cómo se Jaura. pronuncia esto, John? Jaura. Jaura. A ver, di jaura. Jaura. Ya, Jaura. ahora graba de nuevo y dices jaura. I don't know how to go to the hospital. Inténtalo. I don't know how to go to the hospital. Stop. Hubo un pequeño error.
Acá, mira, te corrigió. I don't know Jaura. Ya te reconoció el Jaura, pero no te reconoce el Goura, porque aquí se dice Goura. 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 A ver, dale una vez más, tú puedes. No, Goura, Goura, the hospital. I don't know how to go to the hospital. ¿Viste que ya te reconoció la primera? Ahora, dale un poquito más, porque mira, te aparecen 3 posibilidades. Aquí, tienes que decir, I don't know how to go to the hospital. Una vez más, tiene que salirte perfecto. I don't know Goura, Goura, the hospital. Nah. A ver, no, ahí hubo error. Ahí no. De nuevo, hospital, acuérdate, hospital, ¿ok? So, I don't know how to go to the hospital. Tiene que salirte perfecto, John. 3, 2, start. I don't know Goura, Goura, the hospital. No. Incorrecto. El error está en el Goura. Tú dices go with. Suena como go with. Hay un error. Es Goura. Goura. A ver, vamos a practicar poquito por poquito. Repite conmigo, I don't know. I don't know. Ahora di Jaura. Goura, Ahora di Goura. Goura, Ahora di Jaura Goura. Goura, Goura. Ahora di I don't know Jaura Goura. I don't know Goura, Goura. Ahora di the hospital. The hospital. The No, hospital. hospital no, hospital. Hospital. Ahora di I don't know how to go to the hospital. I don't know Goura. I don't know Goura. 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 I don't know Goura, Goura, the hospital. Uf, perfecto. Ahora dilo igualito ahora. Dale grabar. Okay. I don't know how to go to the hospital. ¿Te lo reconoció o no? Mira. La primera, I don't know how to go to the hospital. Ahora, para que te aparezca perfecto como a mí, tienes que decirlo un poco más rápido, como I don't know how to go to the hospital. Dale un poco más de peso, más de seguridad, ¿no? I don't know how to go to the hospital. Inténtalo. I don't know how to go to. I don't know how to go to. The hospital. I don't know. I don't know how to go to the hospital, ¿no? Sí, hospital. ¿Ok? Practica un poquito más tu Jaura Goura. A ver, di Jaura Goura. How to go to. Ahora di the hospital. The hospital. Ahora di I don't know how to go to the hospital. I don't know how to go to. I don't know how to go. Mi trabalengua, pues. Sí, tu lengua se traba porque no estás acostumbrado a la lengua es un músculo, ¿ok? Entonces estamos trabajando poco a poco. De nuevo, I don't know how to go to the hospital. I don't know how to go to. I don't know. I don't know. Ajá, ya. El error tuyo es que tú te frenas cuando dices I don't know how to go to y aquí te frenas. No, dilo más rápido. I don't know how to go to the hospital. The hospital, ¿ok? I don't know how to go to. I don't know how to go to the hospital, ¿no? The hospital. Como Ok, termina. Dale grabar una vez más, a ver. I don't know how to go to the hospital. I don't know how to go to the hospital. Muy bien, estuvo mejor. Ya te la reconoce más rápido a la primera, mira. A la primera, I don't know how to go to the hospital. Las demás son palabras que también se escuchan, ¿ok? Pero por contexto yo voy a entender que dices el Goura, ¿no? Por contexto, ya que aquí lo pronuncias lento. Cuando tú lo pronuncias lento, John, aquí este Goura me genera estos cambios. Si tú lo dices con más confianza, como Goura, mira, o dilo un poco más lento, pero mira, así como, I don't know how to go to the hospital. A ver, inténtalo así. Así grabo con eso. Sí. I don't know how to go to. Again. Go. No, no es Gaura, es Go. Goura. Go. I don't know how to go to the hospital. Uf, qué bien, Goura. Go to the hospital. ¿Ok? Ahora, lo mismo que has dicho, un poquitín más rápido. I don't know how to go to the hospital. I don't know how to go to the hospital. Excelente, John. Lo has dicho perfecto. Para mí, esta última es la que queda. Así tienes que leerlo. ¿Se entendió?
Okay, yes. Yes. Ya te dejé la primera oración, ¿no? El no sé cómo ir al hospital, practica, ya te pasé la página. Tienes que Yes. hacer este procedimiento. Al inicio, John, al inicio se ve un poquito trabajoso, ¿no? Que tengo que estar buscando las palabras, ¿cierto? Mhm. Pero mira, el día de hoy hemos trabajado con el I don't know, ¿cierto? Yes. Entonces, a partir de ahora tú me dices I don't know o me dices de frente I don't know, I don't know, Mhm. I don't, Ah, porque tú ya una vez que lo has practicado, ya te acuerdas, ¿no? El I don't know. Y sabes que, este no se dice I don't know. Sí se dice, pero mejor diré I don't know. I ¿Se don't entiende know. lo que te trato de decir yo? Yes. I don't Ya. know how to Entonces, do that. siempre vamos a estar viendo así partes de speech y tú tienes que acordarte, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a poner otra oración y si ves un I don't know, ya no vas a leer como I don't know, sino como I don't know, I Ah, don't know. ¿Se I don't know entendió? how to go to the hospital. Yes. Yes. Perfecto. Ahora nos vamos a Google y vamos a I practicar ahorita don't con algo bien chévere. know. Vamos a soltar la lengua. Yeah. ¿Ok? Ese es el objetivo de hoy. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Ok, se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ve mi pantallita, ¿cierto? Yes. Yes. Ya te acuerdas de estas dos reglas, ¿no? El de la T entre dos sonidos de vocales o la D y la T entre dos sonidos de vocales entre dos sonidos de consonante, ¿cierto? Sí. Yes. Listo. Vamos a practicar ahora. Por el momento, no es importante, John, que sepas qué significa cada palabra. Lo que quiero que Sí. sepas es que vamos a practicar pronunciación, ¿ok? Ahora, Carlos, tengo una consulta. ¿Estas reglas se van a usar toda la vida? ¿Siempre? Veamos en el siguiente ejemplo. Yo tengo la palabra papa. ¿Cómo se dice papa en inglés? Potato, ¿cierto? Potato. Aplicando la regla, John, ¿cómo pronunciaría potato? Purar. Puchar. Po. Purar. Si yo Purar. digo, yo lo pronuncio como potato. Por lo tanto, sería Purairo. poreiro, ¿cierto? Ujú. Ahora, Carlos, ¿poreiro es común? No, John, poreiro no se dice qué, o sea que tu regla no me sirve. ¿Para qué más dices tu regla si no funciona para todo? Hay excepciones. Te voy a explicar un poquito. Analicemos lo siguiente. Tengo la palabra agua, tengo la palabra bonita, tengo la palabra papa. Tengo tres palabras. John, pregunta, la primera palabra se pronuncia así, mira, water, water. ¿Dónde está el estrés? El estrés es la fuerza de voz. Si te digo water, ¿dónde está la fuerza de voz? En wa. Si te digo beautiful, beautiful, ¿dónde está la fuerza de voz? View. Si te digo potato, potato, ¿dónde está la fuerza de voz? Sí. Sí. En T. Sí. Entonces hay algo sencillo. Cuando la T o D tenga fuerza de voz, no aplico la regla. Entonces, aquí, ¿la T tiene fuerza de voz? No. 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 ¿Aplico la regla? Sí. Water. Aquí la T tiene fuerza de voz. No. ¿Aplico la No. regla? Yes. Sí. Aquí la T tiene fuerza de voz. ¿Aplico la regla? No. Pero con esta T, Sí. sí. Entonces, ¿cómo se dirá papa en inglés como un nativo? Potato. 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 ¿Se Potato. entendió? Yes. Yes. Veamos Potato. aquí un poco. ¿Decías que vuelva a repetir esto? ¿Quedó claro? No. Listo. Carlos, ¿y cómo voy a saber qué palabras? ¿Cómo voy a saber el estrés? Eso se aprende con la práctica. Hoy te he dicho que papa se pronuncia potato. Entonces tú analizas en tu casa, potato, voy a decir potato. Mañana ves otra palabra y dices, ¿cómo se pronuncia? Vas al diccionario, la escuchas en el diccionario y luego de escucharla en el diccionario aplicas tú la regla. Entonces, veamos aquí. La palabra return se pronuncia así, mira, John. Return, return. ¿Usará regla o no usará regla? No. No usa regla. Se pronuncia return. Perfecto. Repite conmigo return of the Mac. A ver, di return of the Mac. Return of the Mac. Return Muy of the bien. Return of the Mac.
Aquí, este get em, ¿cómo se pronunciará este get em? Get him. Get em. ¿Cómo se Get him. pronunciará este what it is? ¿Cómo se pronunciará este what it is? What is Tell me. what is what is what is what what is Mira, se pronuncia what, el otro se pronuncia it y el otro se pronuncia is. ¿Cómo queda? what Mira, se is pronuncia what what, se pronuncia it. Algo, no es una E literalmente, es una it, it. Ya te expliqué cómo es el sonido. is Y el is. Entonces, esta T se encuentra entre dos sonidos de vocales, ¿cierto? yeah. Ere. Esta T, ere. ¿Cómo quedaría? What it, What is what it is. A ver, di. what it is What it is. What it is. ¿Y cómo what quedaría it este? what is what A ver, is what it, what what it. Aquí ya no pasa nada. What it does. What it it does does. Ok, siguiente truco. Un what it truco más. Regla número 5. Cuando dos sonidos what iguales se encuentren, elimino el primero. Eso vimos ayer, ¿cierto? Yes. A ver, encuentro aquí la palabra better. Aquí. Se pronuncia better. John, se pronuncia better. ¿Aplico regla o no? Mira, better. yes Sí, aplico regla. Excelente. Acá hay un better sonido y un sonido. ¿Se repite el mismo sonido o no? yes Elimino el pri. mero Mero. Me quedaría como better, ¿cierto? Ahora, ¿qué aplico? La T entre dos sonidos de vocales. Suena como ere R. ¿Ok? Esta regla siempre funciona. ¿Te das cuenta? okay Ahora, better en el idioma inglés, el sonido de la T y el sonido de la D van a ser iguales. ¿Ok? No es okay que sean iguales, la verdad. No, sino que al momento de pronunciar rápido, se parecen. ¿Ok? okay Entonces, aquí tengo una T y tengo una D. ¿Cuál elimino? Mm, la de La la T. Entonces, aplico la regla. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo? what What it, what it what does, ¿cierto? what ¿Se okay entiende, John? El what it does. sí yes Ok. what ¿Y cómo quedaría el de acá? Ya lo vimos, ya lo vimos. what is ¿What is? No, no es what what is is. What it is. what is What it is. A ver tú. what is Y el de aquí. mm, what it is What it isn't o what it isn't. what it is What it what isn't. Ok. Ahora quiero que leas la primera, la segunda y la tercera oración. mm, return of the Mac what it is No, get him. Te falta el get him. um, get them A ver de nuevo. Return of the Mac. return of the Mac get it get them what it is what it does what it is what it is What it isn't. Muy bien. Ok. Aquí, continúa. Looking for a, ¿cómo se pronuncia esto? better Looking for a better, a ver, pronuncia, looking for a better looking for a better way, way way. Looking way for a better, ¿cómo se pronunciaba cuando hablaba rápido como tú? to No, no era tú, John, ¿te acuerdas? Era go to, yo decía go to, yo decía go go to, go go down go muy bien. Por lo tanto, aquí, ¿cómo sería? way Way, way down waita, waita, pero es vocal, vocal, ¿cómo quedaría como? Waita, a ver, di waita. way down Wait, este get y este up, ¿cómo queda? get up Get up, muy bien, get up. Este out of, ahora ahora out of, ahora out of, este lo voy a juntar, quedaría como looking for a better way to, looking for a better way to get up out of bed. A ver, di, get up out of bed. A ver tú, get up out of bed get up out of bed, get get up up out of bed. ¿Ok? get up out of bed
Muy bien. Y la última regla antes de irnos, vamos a hacer una edita más, es la de aquí. Dice que si tú tienes una N, una T y un sonido de vocal, no pronuncias la T, ¿ok? No pronuncio la T. Por ejemplo, si tengo 20, ¿cómo se diría 20? Mm, ¿Tue? 20. 20. Si tengo Santa Claus, Sarcos. Santa Claus. Santa Claus. A ver, lee la siguiente. Bien, aquí cómo sería. Instead y el of, ¿cómo queda? El instead y el of. Instead, instead of. Este getting, ¿queda como getting? Getting. Getting, muy bien. On the internet. On the, sería Irene. Y In- internet. Ok, a ver, in- lee del inicio hasta aquí, hasta donde dice internet, lee todo. The inicio, return the Mac, get them, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Uh, looking for a better way to get it out of it. Aquí es Weira. A ver, repite conmigo, Weira. Waiter, waiter, Get up out of. Get up out of. A ver, di get up out of. get a out of Bed. bed. Y continúa. Instead, Instead of instead of getting on on the internet. internet. Ahora, John, vas a escuchar al nativo pronunciarlo. ¿Ok? Y con eso cerramos la lección. Dame un segundito. A ver, dame un segundito, John. A ver, one second, John. Aquí está. Voy a compartir mi pantalla, John. Y quiero que leas el lyrics. ¿Ok? ¿Se ve mi pantalla? No. A ver, estoy cargando. Se escucha también, ¿verdad? Ok, concéntrate. Escucho. Ok, escucho. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up. ¿Te diste cuenta que él aplicó o no aplicó las reglas? Yes. Yes, ¿no? Tienes que tú practicar ahora. Richard of the Mac, la última, a ver la última. Concéntrate y trata de leer más que todo. Leer con él, ¿ok? Okay. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up. Obviamente lo hace demasiado rápido porque es un rapero. Obviamente, pero tú en tu casita ya tienes el texto. Tú, return of the Mac, get it, what it is, what it does, what it is, what it isn't, looking for a better way. ¿Para qué? Para que tu lengua se vaya acostumbrando, porque en español nosotros no tenemos el músculo desarrollado de la lengua en esos movimientos. No tenemos en el alfabeto. ¿Ok? Okay. Entonces, ya tienes la clase, tienes para practicar. Nos falta una clase más. Y después de eso, full speaking, John. Tenemos que hablar en situaciones como te dije al inicio de la lección. ¿Tienes alguna consulta antes de cerrar la clase? No. ¿No? Tengo que practicar bastante, la verdad. Y con la clase de hoy tú sabes que tenemos una hora, entonces tenemos que sacarle el who. Hemos visto pronunciación, hemos practicado. ¿Has visto por primera vez cómo se forman esas oraciones con los truquitos? Hemos visto gramática. Entonces, repasa, checa, ¿ok? Y la próxima lección vemos otro temita y ahí nomás queda. Ya no va a haber más gramática, John, por un tiempito hasta que ya puedas expresar tus ideas en inglés, ¿ok?
Okay. Listo. So that's all. Bye bye. Take care. Bye. Yes, thanks.